Y a continuación, una noticia sorprendente. Un multimillonario vietnamita ha recorrido durante 3 años todos los asilos de veteranos de guerra de Estados Unidos hasta dar con el hombre que le salvó la vida cuando era un niño en la guerra de Vietnam. Además de agradecerle su dedicación, le dio un cheque por valor de $10 millones. El veterano, a su vez, le entregó este dinero a las enfermeras que cuidaron de él y de todos sus compañeros. ¿Entraría en un restaurante vacío cuando en el de al lado hay cola para entrar? Los estudios demuestran lo que los profesionales del mundo de la restauración conocían empíricamente. Tomamos decisiones basadas en lo que hacen los demás. Es por este motivo que muchos actores famosos empezaron su carrera profesional de figurantes de tiendas y restaurantes. Un estudio realizado por mi equipo a nuestro laboratorio de psicología cognitiva, aplicado a más de 2.000 sujetos de edades comprendidas entre los 21 y 70 años, el 87.5% de ellos se crearon más a las personas físicamente más atractivas. ¿Vas a permitir que tu país caiga irremediablemente en la bancarrota y en el caos total por no acceder solidariamente a revisar tu retribución a la baja? Sé solidario y aporta tu parte para que entre todos podamos construir un país mejor. ¿Quieres ser el único de esta sala en conocer en exclusiva y solo por esta vez el secreto definitivo e infalible de la persuasión? Tienes 5 segundos a partir de ahora para levantarte y gritar yo. ¡Wow! La persuasión, ¿verdad? Lo que se puede llegar a hacer con la persuasión. Pero ¿realmente somos robots? ¿Realmente podemos tocar todos esos botones y hacer lo que queramos con las personas? ¿Es eso? ¿Funciona así la persuasión? Yo tengo otra visión de la persuasión y para contaros esta visión de la persuasión voy a hablar de Saddam Hussein. Saddam Hussein fue capturado en diciembre del 2003 por las tropas norteamericanas y tenían 7 meses para poder sacarle la información sobre las armas de destrucción masiva. Para hacer eso, lo que buscaron es la ayuda de un joven agente del FBI, un agente especial del FBI, llamado George Spiro. Este señor era el único señor que sabía hablar árabe lo suficientemente bien. Pensarlo por un momento, Saddam Hussein no tenía nada que ganar, nada que perder con eso. Y durante 7 meses, George Spiro estuvo hablando cada día con Saddam Hussein. Hablaron de poesía, hablaron de arte, hablaron de los libros publicados por Saddam Hussein. Durante 7 meses no hicieron nada más que hablar. Hasta que al final de los 7 meses, un día, hablando del miedo, Saddam Hussein le dijo que lo de las armas de destrucción masiva era un rollo, que no existían, que lo habían hecho solo para intimidar a Irán. En ese momento, y por sorpresa de George Spiro, le dijo, ¿y lo de Obama Bin Laden? ¿Qué? ¿Eso qué? Dijo, no, nada, ese es un integrista, con ese nunca quisimos saber nada. Un día después, Saddam Hussein fue entregado a las autoridades iraquíes y se despidieron. Un beso a cada mejilla a la manera árabe y con lágrimas en los ojos, Saddam Hussein le dijo, has sido la persona más cercana en toda mi vida, mucho más que mi mujer, mucho más que mis propios hijos. ¿Qué hizo este señor? ¿Qué hizo George Spiro? ¿Cómo manipuló a Saddam Hussein? De ninguna manera. Lo que hizo fue escucharlo, tratarlo como una persona. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que es un héroe y de lo que es una víctima en esta charla, porque las víctimas son aquellas personas que lo que hacen es que la culpa es de mis trabajadores que no están motivados, no están implicados, la culpa son de mis jefes que me tienen torturado, la culpa es de la crisis, la culpa es de los políticos, sobre todo los... Uy, aquí no se puede hablar muy alto porque los tenemos muy cerca, pero la culpa es de la Merkel, sí que están muy, muy cerca. Por tanto, es de todos la culpa, pero vamos a hablar un poco de lo que es ser un héroe. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer mi amigo Kyle Maynard, el chico que hizo la introducción a mi libro. Un chico americano que, como ven, tiene algunas características especiales. Vamos a escucharle. Cry myself to sleep because I would go and wonder. I would have fear and doubt about the future. What would that bring? You know, I don't have my arms and legs, so would I ever be able to have a normal job?
would ever be able to have like a career path. Like, I had no idea what my place in the world was. You know, I think that one of the most important things in any situation that you're facing, any challenging situation, is at first to accept that there are things that you cannot control. You know, no matter how hard, when I was a kid, that I would just beg or plead or pray to be born with arms and legs, it would never happen. And so, I mean, I'm thankful early on my family taught me that process of just acceptance. And that the only way I could go and change my circumstance was just to go and, you know, the only way I could go and change the way anybody else thought about me was just to go and change myself first. My grandmother, she taught me in the grocery store, where we would just go up and down the aisle. She would go and put me in the front seat of the cart. And if people were, you know, looking at me or staring, she taught me just to introduce myself, to reach out, to shake their hand. Like the first time I met you, you know, Yeah. to say, hi, I'm Kyle. Yeah. She told me, she said, once people hear your voice and they see your face, the disability will fade away. It won't even matter. Luego, ¿qué es un líder, no? Yo creo que este chico es un héroe. Es un héroe porque no se ha quejado. Es una persona que nació sin lo que todos nosotros tenemos y a pesar de eso hizo muchas cosas. Un líder es aquella persona que con lo que tiene construye, ¿no? Lo acabamos de escuchar con el director ruso. Es esa persona que consigue construir con lo que tiene, es esa persona que acepta los retos. Es esa persona que no ve a sus colaboradores como amenazas ni a sus jefes como amenazas, sino que los ve como oportunidades de desarrollarse, los ve como oportunidades de desarrollarlos a ellos. Eso es lo que es un líder. Es una persona que no tiene miedo del mundo, sino que ve el mundo como una oportunidad de crecer, de ser más él y de ser más los otros. Porque sin ese paradigma, lo que nos queda son gente que quieren manipular utilizando la persuasión para sacar cosas. Y ahí está el miedo, y ahí entra el miedo y la necesidad que tenemos todos de controlar. Es ese miedo que tenemos todos de que nos hagan cosas, de que nos pase. Xavi, ten cuidado, te están juzgando. Es ese diálogo interno que tenemos todos, de que le damos vueltas y con el que luchamos y somos víctimas de nuestro propio diálogo interno, esa vocecita que nos dice cosas. Pero también podemos tener un diálogo interno positivo, un diálogo interno que nos haga líderes, que nos haga fuertes. Por supuesto que lo hacen. Cada persona tiene su propia interpretación del mundo. Por supuesto, y ahí es donde podemos jugar con nuestro cerebro y entender qué nos conviene más a cada momento. A veces no es sencillo. Pero si eres demasiado joven. La credibilidad se gana con hechos. Gánatelos. Por supuesto, porque es en el enfoque a soluciones donde está la solución preciosa. Los estudios demuestran que a un 20% de los asistentes no les va a sacar bien. Enfócate en algo que se puedan llevar con ellos. Algo de valor. Estamos hablando de enfocarnos no solo a nosotros, sino de enfocar a los otros también, porque son parte del equipo, porque forman... ¿Y qué pasaría si no les gusta la conferencia? Entrégate al máximo. Eso es lo único que puedes controlar. Exactamente, de lo que estamos hablando aquí es de cómo nosotros, como decía Kyle, podemos hacer con lo que tenemos, lo que sea, y no tanto complicarnos la vida sobre lo que podríamos tener como Kyle, ¿no? Cuando se iba a dormir llorando. En el fondo la pregunta clave es, ¿qué es lo que yo siento, pienso y hago que me aleja de lo que yo quiero? Esa pregunta de pensamiento crítico es tan importante. Esa pregunta lo que nos está diciendo a cada momento es que nosotros generamos pensamientos que nos generan emociones. Y esas emociones acaban llevando a acciones, muy a menudo acciones que van en contra nuestro. Pero no solo son acciones, no solo son pensamientos nuestros lo que es importante aquí, sino que lo que también es muy importante es lo que los otros piensan. Cada vez que queremos persuadir a alguien, lo queremos hacer desde nosotros. Queremos evangelizar a los demás. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón y él todavía no lo sabe. Luego, lo que yo busco es imponerle mi razón. Y como no consigo hacerlo, lo que busco son herramientas de persuasión. Eso no es lo que enseñamos, eso no es lo que yo enseño. Lo que yo enseño es a encontrar, a buscar en la persona qué hace que en esa cabeza lo que esté pensando me aleje de mi objetivo. Porque al fin y al cabo, lo que me distancia, lo que me aleja de mi objetivo es la información que no tengo del otro. Y eso es lo que yo busco. El otro no es el problema, el otro es la solución, solo tengo que buscar. Esta frase me encanta, sé amable. Cada hombre que conoces está luchando una dura batalla.
Lo que quiere decir es que mientras tú estás enfadado, el otro le pasa algo. Y aunque tú creas que el otro no tiene derecho a estar enfadado, el otro siente cosas. Y aunque tú creas que no entiendes por qué el otro está enfadado y porque tú no lo estás, eso no tiene nada que ver para resolver eso. Necesitas explorar, necesitas entender. Esa es la frase. Vamos a hablar un poco de persuasión, ¿no? Ya que hemos venido aquí a hablar de persuasión. Primero de todo, entender que somos seres emocionales. Somos personas que le damos significado al mundo a través de las emociones. Tomamos decisiones a través de las emociones. Y cuando hablamos de la ley del atractivo, de lo que estamos hablando, muchas veces es de caras bonitas, ¿no? Pero después hay ese chico en la discoteca que se lo lleva todo y dices, ¿pero cómo puede ser? Bien, porque tiene un truco mágico. El truco que tiene el chico de la discoteca, que no es majo, que es bajito, que no sé qué, que no tiene ninguna gracia, es el hecho de que sabe hacer sentir bien a las personas. 4 trucos para hacer sentir bien a las personas. Bueno, el primero es casi todo, y es explorar a los demás. Entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus valores, cuáles son sus emociones, cuáles son sus ideas, cuáles son sus inquietudes. Porque allí está el secreto. Porque en el momento en que nos ponemos a escuchar a los demás, a ver si tienen algo de cierto en lo que están diciendo, ¿no? Aunque yo ya estoy convencido de que es todo lo que yo sé es lo cierto, ¿no? Pues sí, somos así. Cuando nos ponemos a escuchar eso, la persona se siente reconocida, se siente tenida en cuenta. Ya no es un DNI, ya no es un número, ya no es una parte de una nómina que tengo que recortar, sino que es un ser humano. Y en ese momento esa persona reacciona emocionalmente, me abre las puertas y yo puedo entrar ahí. Pero tiene que venir de esa exploración sincera de lo que le está pasando a esa persona en ese momento. Generar conexión a través de conectar con los demás, de igualarnos, de compartir. Pero no podemos compartir si no sabemos lo que le pasa al otro. Y es que en cualquier curso de los que hacemos pasa siempre lo mismo. La gente da por hecho que sabe lo que le pasa al otro. Bien, es curioso cuando te pones a escuchar lo que descubres de los demás, ¿no? Ganar credibilidad, ser congruente, ¿no? Lo que decía antes nuestro director sobre esa congruencia personal que hace que nos ganemos a la gente. Y sobre todo, empoderar a las personas, no hacerlas más pequeñitas, sino que crezcan. Eso es lo que es un líder. Un líder lo que hace es hacer crecer a los demás porque no tiene miedo de que los otros le superen. Al contrario, lo que quiere es que los otros lo superen. ¿Cuántas veces no hemos hecho esas bromitas? ¿Cuántas veces no hemos hecho el chiste a esa persona? Cuando lo que se trata es de empoderar a las personas, de hacerlas poderosas, de hacerlas crecer. En definitiva, de desarrollarlas como seres humanos, sin miedo, que crezcan, que se vayan si es eso lo que quieren hacer. Pero, ¿para qué no hacer eso? ¿Qué sentido tiene ser un líder si no desarrollas? La ley de la reciprocidad es una ley súper simple. Para mí es la ley de la generosidad. Es decir, a ver, ¿qué has hecho? Responsabilidades. O sea, tú pides, pero no estás dispuesto a dar primero. ¿Es eso lo que me estás contando? Es decir, si quieres pedir responsabilidades a los demás, empieza tú responsabilizándote. Sí, ¿qué he hecho yo? ¿Cómo lo que yo he hecho te ha afectado a ti? Eso es responsabilidad. ¿Cómo cuesta, a veces? No, a ver, ¿cómo voy a ceder, no? El compromiso, otra vez pasa lo mismo, ¿no? A ver, dime, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú? Interesante, ¿no? Es decir, ¿a qué te comprometes tú como líder, como jefe, como quien seas, como padre, como madre? Y luego pide compromiso. Confianza, pasa lo mismo, confía en mí. ¿Confía tú en mí? No, confía tú en mí. No, confía... No. O sea, es generosidad. Empieza tú confiando en el otro y verás cómo el otro responde emocionalmente, ¿no? Reconoce los errores quiere decir algo que sé que va a costar de entender, pero es, sé humano, humanízate. Ser directivo no quiere decir no ser persona. Te puedes equivocar y a veces ceder un poco estratégicamente, reconocer cositas pequeñitas, te hacen más humano, más cercano. Es que no hay ningún problema aquí, no hay ningún problema porque la gente no se atreve a decírtelos. Ley de la validación social, es muy simple entender ese. Señores, se trata de crear relaciones fuertes en las empresas, entre los diferentes actores, entre los socios, entre los clientes, entre los proveedores, entre los trabajadores. Eso es lo que hace un líder, construir relaciones fuertes. Cuantas más relaciones fuertes hay en una empresa, cuanta más masa crítica que piense que tú eres un buen líder, más se te van a creer y no vas a tener que hacer nada. Vas a tener la credibilidad ganada igual que la tiene un director de orquesta. Exactamente igual. Pero del mismo modo pasa al revés. También se genera una masa crítica negativa, chapapote se le llama, ¿no?
chapapote o cosas peores. La ley de la escasez lo que nos viene a decir es que somos seres emocionales una vez más. Luego, cuando hablamos de motivación, hay muchas maneras de motivar a las personas. A veces es por atracción y a veces es por miedo, pero ni el miedo ni la atracción se puede generar en alguien si no conoces sobre esa persona. Y una vez más, no vas a generar atracción si no sabes lo que atrae a esa persona, y no vas a generar miedo si no sabes lo que le da miedo a esa persona. Y lo mismo pasa con el rechazo. Se trata de explorar. La ley del contraste es todavía más simpática. La ley del contraste te dice que cuanto mejor líder seas tú, más la gente va a ir contigo, porque como los otros son bastante peores que tú, van a poderse comparar. Fíjense en esto, no podemos negociar con aquellos que dicen, lo que es mío y lo tuyo es negociable. John Kennedy. Yo digo, vigila que no seas tú el que piense así. Vigila. Tú decides la calidad de tus relaciones, tú la decides. ¿Vas a hacer la mejor conferencia de la tarde? ¿Será la mejor para quién? ¿Por qué no te enfocas en hacer la mejor conferencia de tu carrera? Pues eso es lo que he intentado, hacer la mejor conferencia de mi carrera. Espero que les haya gustado, que les haya sido interesante. Muchísimas gracias por prestarnos atención a mis diálogos internos y a mí, que han visto que son bastante guapos. Por cierto, ya que escojo yo mis diálogos internos, me los escojo guapos. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias por hacernos esta presentación. ¡Wow! ¿No? Digo, cuánta información, cuántas pues sí, ideas. Ya que vengo. Ya que vienes, ¿verdad? De tan lejos. Y aparte de eso, también, como decías, pues una presentación además atrevida, bien Pues sí. organizada. ¿Alguna pregunta para Xavier Pirla, que además también nos ha ofrecido un libro, El arte de conseguir lo imposible, título sugerente, ¿dónde los haya? Para la primera pregunta inteligente. ¿Y lo tendré que decidir yo? Bueno, que la primera pregunta, es que una pregunta podría ser, por ejemplo, Xavier, ¿qué tiempo crees que va a hacer mañana? Bueno, esa no vale, ¿no? No, porque tampoco lo sé. Muy bien, pues cualquier pregunta. Una pregunta para Xavier y después Xavier va a tener el gusto de poder firmar el libro a quien le formule una pregunta. Sobre el arte de la influencia. Están sobrecogidos. Están sobrecogidos. No se anima a nadie, ¿no? Ahí. Te iba a proponer, ¿quieres hacerte una pregunta a ti mismo? Sí, iba, yo ya iba. Aquí estamos. Sí, ¿Cómo distinguirías la influencia de la manipulación? Sí, o de la persuasión de la manipulación, ¿verdad? La persuasión Es una pregunta que ya se pueden imaginar que me la hacen muy a menudo. Para mí, la persuasión es una herramienta y la manipulación es el uso que se hace de esa herramienta, ¿no? Luego la gente me dice, pero persuadir es como, hostia, pero es como malo. Y yo siempre digo, mira, persuadir lo hacemos desde pequeñitos. Lo que pasa es que desde pequeñitos lo hacemos inconscientemente, desde pequeñitos y hasta ahora, y la gente dice, ya, pero al menos no sé que lo estoy haciendo. Digo, sí, ya, pero el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento, ¿no? Pues, por lo tanto, yo prefiero entender la herramienta para después aplicar mis valores en su utilización. La gente que manipula, la gente que no busca ese trabajo conjunto entre las personas a la hora de persuadir y busca su beneficio propio, lo que está haciendo en ese momento es manipular a los demás para su conveniencia, ¿no? Para mí eso es un uso, porque puedes escoger utilizar la persuasión para construir relaciones, para hacerlo todo mucho más rico, para que la gente se desarrolle. Por lo tanto, es un uso. A mí esa es la diferencia, herramienta y uso, ¿no? Una pregunta, Xavier, Sí. y vamos a acabar. Tengo entendido que tú empezaste con estos temas cuando estabas estudiando, ¿no? Y tenías problemas de concentración. Sí, bueno, claro, porque yo en el fondo, además de todo esto, hago programación neurolingüística, trabajo con el creador de esto, y yo era un histérico cuando estudiaba, me tomaba la valeriana como si fuera agua, ¿no? Y descubrí la programación neurolingüística, me ayudó a gestionar las emociones, algo muy importante para todos, sobre todo también en la persuasión, porque es gestionar las nuestras y los de los demás, ¿no? Y a partir de ahí me encantó, lo hice al principio como hobby y al final, pues mira, aquí estoy, ¿no? Dando charlas. Y recibiendo este aplauso. Gracias.